Gracias, Fernando. Eh, una de las cosas importantes que ha señalado el expositor que me ha precedido es el tema de cómo se gestiona la información de los estudiantes que tienen discapacidad. Y esto es relevante, muy relevante para el sistema educativo y para las posibilidades que tiene el sistema educativo de poder atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Nosotros en particular somos una oficina que está dedicada a la medición de aprendizajes de los estudiantes. Anualmente aplicamos una evaluación a todas las escuelas del país, prácticamente a todas las escuelas del país. Llegamos a aproximadamente 1 millón anualmente de estudiantes evaluados, y esta práctica la venimos teniendo desde el 2007, pero no podemos decir nosotros que desde el 2007 hemos sido una institución plenamente inclusiva. Es más, nosotros teníamos plena conciencia de que no estábamos suficientemente preparados para poder atender en las evaluaciones estandarizadas a estudiantes con necesidades educativas especiales, hasta que el año 2013 finalmente tuvimos la oportunidad de poder prepararnos adecuadamente, y finalmente el año 2016 logramos por primera vez tener adaptaciones y ajustes adecuados de las evaluaciones de aprendizaje para estudiantes con necesidades educativas especiales y en particular con discapacidad, ¿no? Pero en el marco, en el proceso de este aprendizaje nos hemos encontrado con muchas dificultades. La principal dificultad creo que puede enfrentar el sistema educativo en general, y no solamente el sistema de evaluación, es el de identificar a los estudiantes. Yo creo que hay 3 preguntas que los sistemas de información deberían responder y que no las están respondiendo actualmente. Son bien sencillas. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan? Y los sistemas de información que tenemos hasta el momento no logran responder parcialmente algunas, pero no necesariamente las 3. Nosotros, por ejemplo, para poder atender a los estudiantes con discapacidad necesitamos tener un registro de todos ellos. El primer registro para el cual recurrimos nosotros es una misma herramienta del Ministerio de Educación, que es el CIAGIE. El CIAGIE es una herramienta, es una plataforma informática donde los directores reportan toda la información de matrícula, de asistencia y de evaluación de las escuelas, y también reportan la discapacidad de los estudiantes, pero es una discapacidad, digamos, autorreportada y que no está sujeta, digamos, a una comprobación, eh, y menos aún, digamos, a la certificación. Entonces, el CIAGIE actualmente está preparado para muchas cosas, pero no está preparado, por ejemplo, para darnos información suficiente, verídica, real, veraz, precisa, sobre las necesidades y los apoyos que necesitan los estudiantes con discapacidad. Eh, en ese sentido, eh, nosotros tenemos que reconocer necesariamente que existen estudiantes con discapacidad invisibles para el sistema educativo. Las bases que tienen actualmente las distintas instituciones, el CONADIS, el MINSA y el mismo CIAGIE, no conversan entre sí. No hay una integración adecuada de estos sistemas de información. Ninguna de estas bases es una herramienta, es un dato universal, es decir, no nos dan el barrido completo de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Y más allá del diagnóstico, de decir tiene o no tiene la discapacidad, muchas veces no podemos saber cuál es el grado de la discapacidad y qué otros apoyos requiere, o por ejemplo, qué tipo de actividades qué tipo de herramientas normalmente utiliza el estudiante para poder interactuar con el medio. No necesariamente dos estudiantes con el mismo tipo de discapacidad tienen las mismas herramientas usuales y en las aulas para aprender, por ejemplo, para interactuar con el medio. Por ejemplo, algunos estudiantes con ceguera pueden manejar el sistema braille, pero otros no. Algunos estudiantes con sordera pueden conocer el sistema de señas, otros no. Entonces digamos, los sistemas son insuficientes para que el sistema educativo pueda tomar una serie de decisiones de política pertinentes. Eh, Hay una lámina aquí que me gustaría que se
que se muestre. Gracias. Nosotros, como ayer lo había comentado Ana, habíamos desarrollado, ante la ausencia de toda esta información por parte de de las distintas organizaciones, incluida el Ministerio de Educación, la UMC, por cuenta propia, armó un sistema de registro de estudiantes con necesidades educativas especiales, llamado el RENE. Digamos que estaba sobre la base del tipo de preguntas que hace o que recomienda el Grupo de Washington también para poder identificar la discapacidad. Entonces lo que se muestra aquí es un cruce entre lo que el RENE ha captado, que además es una información que nosotros consideramos más precisa, no universal, porque aquí hay mucha población escondida, pero por lo menos creemos es más precisa porque hay un sistema de validación que la UMC implementa. Entonces, una vez que los cuestionarios son aplicados y la información es registrada en este sistema, existen monitores que validan la información. Entonces, creemos que se acerca con bastante precisión a la realidad, al menos en los grados en los cuales la evaluación censal se aplica, en este caso en cuarto grado de primaria y en segundo grado de secundaria. Y lo que vemos ahí es una serie de incongruencias, ¿no? Por ejemplo, lo que los estudiantes registrados en el RENE, en el caso de discapacidad auditiva, señala, en relación con lo que el CIAGIE señala, hay solamente 104 coincidencias. Las celdas en amarillo son las coincidencias, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que en auditiva hay 104 coincidencias, en intelectual hay 1288 coincidencias, y hay una serie de celdas en blanco que son es la información que no coincide. Por ejemplo, que en el CIAGIE se reporta, lo que en el CIAGIE se reporta como discapacidad auditiva, en el RENE se reporta como discapacidad intelectual. Eso quiere decir que las bases de datos no son precisas para determinar la discapacidad de los estudiantes, ¿no? Por otro lado está lo que yo les comentaba, este sistema de identificación que está centrado en el diagnóstico, en el certificado de discapacidad, y que no dice mucho acerca de cómo atender a los estudiantes, que es lo más importante en realidad. La norma vigente señala que el estudiante que presente condición de discapacidad debe presentar el certificado de discapacidad por los médicos certificadores registrados en los establecimientos de salud, pero en caso contrario se debe presentar una declaración jurada del padre, madre o tutor legal. Y quizá en la mayor parte de los casos se presenta la declaración jurada, no se hace el tránsito hacia la certificación, y es posible que en algunos casos de discapacidad haya muchísima discapacidad sobredimensionada y en otros casos subdimensionada, y además no se tiene precisión acerca de si es que esa discapacidad o qué tipo de apoyo se necesita para que ese estudiante pueda desempeñarse satisfactoriamente en sus actividades cotidianas en el aula. Aparte de diagnósticos también imprecisos, o sea, ya asumiendo la certificación, que la certificación puede ser un camino, hemos en este ejercicio de registro de necesidades educativas especiales para la evaluación censal, hemos encontrado además diagnósticos certificados médicos que señalan contradicciones, como por ejemplo que un estudiante puede tener ceguera y baja visión a la vez, o retardo mental y síndrome de Asperger a la vez, ¿no? Entonces, incluso hay errores en la misma certificación médica. El otro desafío, digamos, en la medición de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad es el medir los aprendizajes en una población no identificada.
según el currículum nacional, los estándares que se espera para los estudiantes con discapacidad son los mismos que para sus pares sin discapacidad. Esperaríamos entonces que las adaptaciones durante el proceso de enseñanza y las pruebas y procedimientos de aplicación sean adecuados y respondan a sus necesidades. Lamentablemente, no es posible garantizar esos ajustes razonables sin conocer previamente al estudiante. Y en el caso de la evaluación debería ser una transición natural y normal, una conclusión o una continuación natural del proceso de enseñanza-aprendizaje. No debería ser una cosa extraña a las actividades rutinarias que se hacen en el aula. En este caso, por ejemplo, la evaluación censal de estudiantes, el hecho de aplicar una prueba escrita no es algo extraño en la vida del estudiante, pero puede ser algo extraño en la vida de un estudiante con necesidades educativas especiales, ¿no? La idea es que la evaluación esté lo más consistente con la enseñanza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que nosotros podemos garantizar adaptaciones en la evaluación sin que estas adaptaciones que nosotros hacemos hayan estado necesariamente presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que un estudiante utiliza una herramienta, o lo evaluamos nosotros en la utilización de una herramienta que no es usual que en la escuela se la estén brindando, ¿no? Y eso puede causar un ruido, por supuesto, en la medición de los aprendizajes. Y esto tiene que ver un poco con la cobertura también de los sistemas de atención a los estudiantes con discapacidades, ¿no? Los ANE, que en realidad son muy escasos para la población que se quiere atender. Nosotros, en el año 2015, el censo escolar señaló que a nivel nacional se cuenta con 351 centros de educación básica especial públicos y 65 privados. El 71% de estos CB públicos albergaban 249 equipos SANE. Estos 249 equipos SANE deberían atender a 2.786 escuelas y en total a 10.366 estudiantes. Entonces, la cobertura que pueden atender, digamos, o la cantidad de población que pueden atender los equipos SANE es realmente baja en relación con con la población real reportada. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, por ejemplo, evaluar a un estudiante con pruebas en braille si es que no ha sido instruido o no ha sido entrenado, no ha sido enseñado, digamos, en utilizar el braille por los equipos especializados, ¿no? Y tampoco, por supuesto, en las escuelas de educación básica regular? Y entonces, ¿cómo es que la evaluación puede ser sensible, digamos, a esos problemas? Eso, la única manera es información, ¿no? Información precisa, que sistemas de información que conversen, que converjan, que reporten ese tipo de problemas, ¿no? Estos son, solamente para terminar, los resultados de lo que ocurrió el año 2016 en segundo grado de secundaria en la ESE con los estudiantes que fueron evaluados de acuerdo a su tipo de discapacidad. Lo que ustedes ven ahí es la escala completa de rendimiento de la ESE. Los estudiantes, se evaluó a estudiantes básicamente con discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, baja visión y ceguera. Las líneas punteadas que ven ahí son las fronteras de los niveles de desempeño en la evaluación censal de estudiantes. Es decir, los que están en la franja superior corresponderían a los estudiantes que están en el nivel satisfactorio, es decir, lo que han logrado lo esperado para el grado,
estos son los que están en proceso de lograrlo, estos son los que están en inicio, y estos son los estudiantes que están previo al inicio. Los estudiantes con discapacidad auditiva evaluados en la S corresponden al triángulo azul, los de baja visión al triángulo rojo y los del triángulo verde a ceguera. Como se dan cuenta ustedes, los estudiantes con discapacidad auditiva y estudiantes con baja ceguera están ubicados en promedio previo al inicio, y los estudiantes con baja visión están ubicados en el nivel en inicio. Ninguno de ellos logra, o en todo caso en promedio, no logran ubicarse en niveles más altos, ¿no? Esto es en lectura. Así se han distribuido los estudiantes ya individualmente en la prueba, ¿no? Las tres líneas punteadas son las mismas fronteras que habíamos visto en el cuadro anterior. Así se ubican los estudiantes con baja visión. Un estudiante con baja visión obtuvo niveles muy satisfactorios de rendimiento en la prueba de lectura, y de hecho es uno de los casos emblemáticos que nosotros tenemos en la S. Sin embargo, todos los casos de ceguera total evaluados estuvieron por debajo del nivel previo, y los estudiantes con discapacidad auditiva se distribuyeron de esta manera, ¿no? En este caso ha habido hasta 2 estudiantes muy cercanos al punto de corte del nivel satisfactorio. Voy a pasar rápidamente al caso de... Aquí lo que yo quería mostrar un poco es la incongruencia también de la información, porque esto ha sido contrastado con datos del CIAGIE, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes con discapacidad intelectual no han sido evaluados con otra prueba distinta en este caso, es decir, han dado la misma prueba que todo el resto de estudiantes. Sin embargo, lo que vemos acá es que hay muchos estudiantes, no muchos, pero sí hay una pequeña porción de estudiantes con discapacidad intelectual que han logrado lo esperado para el grado, y esto en realidad no ha sido corroborado, no se ha corroborado específicamente si estos estudiantes tienen o no tienen la discapacidad intelectual. Están reportados en el CIAGIE como discapacidad intelectual. Entonces esto puede ser un problema en los sistemas de información oficiales. Y bien, estos son los resultados en matemática. En matemática los resultados son bastante similares. Los estudiantes se ubican básicamente en el nivel previo al inicio. Y aquí todos los estudiantes evaluados se han encontrado en los niveles previo al inicio. Excepto uno en el caso de discapacidad auditiva, que logró estar en el nivel inicio. Lo mismo para discapacidad intelectual. Y esto es en Historia, Geografía y Economía. Aquí lo interesante es ver que en promedio los estudiantes, por ejemplo, con baja visión, han logrado ubicarse en el nivel en proceso, y los estudiantes con ceguera total han logrado ubicarse en promedio en inicio, mientras los estudiantes con discapacidad auditiva han caído en el nivel previo al inicio, en promedio. Sin embargo, existen estudiantes, por ejemplo, con baja visión con muy alto rendimiento, con ceguera total dentro del nivel satisfactorio también con alto rendimiento, y discapacidad auditiva también existen estudiantes que logran ubicarse en el nivel satisfactorio. Sin embargo, existen muchos estudiantes, por ejemplo, en el caso de discapacidad auditiva, que se encuentran en el nivel previo al inicio. Sí, para culminar en todo caso con este tema, queríamos señalar que la idea de mostrar estos datos todavía preliminares, exploratorios, todavía, digamos, en proceso de consolidación, es el de generar una discusión informada acerca de las capacidades y los aprendizajes esperados para los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. La idea aquí es que todos los estudiantes del Perú deben tener las mismas oportunidades de aprendizaje, que las expectativas de logro de aprendizaje de estos estudiantes con discapacidad
deben ser las mismas que la que el currículo señala, y el rol de los actores de la comunidad educativa en relación con la atención a la diversidad debe ser de mucho mayor compromiso. Muchas gracias.